Hola, ¿qué tal amigos de Ecuador en Vivo? Bienvenidos a esta generación de información, de opinión sobre temas de interés. Hoy nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Combustible. Le hemos invitado para analizar un tema que técnicamente es complejo, difícil de entender, pero vamos a hacer el esfuerzo de explicar de la mejor manera para que nuestra audiencia pueda tener una comprensión cabal de este tema, por cierto, muy complejo. Nos queremos referir al precio de los combustibles. Sabemos, por un lado, que el precio de la gasolina Super de 92 octanos desde hace algunos años atrás está liberalizado y fluctúa de acuerdo con el nivel en el que se comercializa en el exterior el barril de crudo con el marcador WTI. Con el decreto que hizo el presidente Noboa, se bajó el subsidio que se imprimía por parte del Estado tanto a la gasolina extra de 85 octanos como a la gasolina Eco País 85, que tiene un componente de etanol. Esa todavía sigue subsidiada, pero tiene una franja mediante la cual puede crecer hasta 5% en su valor cada mes y decrecer hasta 10% su valor. Todo esto dependiendo del precio internacional del crudo. ¿Qué ha pasado este día 11 de noviembre? Que curiosamente el precio de la gasolina extra y Eco País de 85 octanos subió, mientras que la Super, que está liberalizado el precio, bajó. Ambas tienen como referencia el precio del barril de crudo con el marcador WTI. ¿Por qué la una sube y la otra baja? Eso queremos entender. Bienvenido, ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Combustible. Muy buenos días, Freddy. Un saludo a toda la distinguida audiencia. Espero haber hecho un preámbulo adecuado para entrar en materia, Ivo. Correcto, perfectamente. Bueno, la gasolina de 92 octanos ahora es de 95 octanos, ¿no? Lo cual es bueno para los automotores. De acuerdo, vale, ¿sí? La precisión, yo me equivoqué, es de 95 octanos la Super. Sí, y ahí me voy a referir brevemente luego a un esquema que puede resultar bastante interesante para el consumidor y nosotros le hemos planteado al gobierno. Nosotros le llamamos blending, pero bueno, ese es otro tema. Sí, hay una completa y gran interrogante, porque no hace ningún sentido que al estar atadas las tres gasolinas a la variación del precio del WTI, la Super baje 31 centavos, ¿no? Y las gasolinas de 85 octanos suban 11 centavos. La variación del WTI, que se hace con un mes de retraso, estuvo en 2.49%, ¿no? Hacia arriba. Y las gasolinas de 85 octanos subieron un 4.5%. ¿no? No hace sentido, es casi el doble de lo que varió el WTI. Y la Super baja 31 centavos. Eso es un absurdo. Realmente son fórmulas que las maneja Petroecuador, nadie las entiende, solo ellos. Nosotros pensamos que no hay un manejo preciso o técnico. No es un manejo técnico, evidentemente, porque de eso. Es evidente lo que está ocurriendo. Y no es solo este mes, ha habido efectos no tan dramáticos como el de ahora, ¿no? En meses anteriores también se ha dado esta disparidad, es decir, no hay concordancia entre la variación porcentual de las gasolinas de 85 octanos con la variación porcentual de la Super, ¿no? de 95 octanos, y tampoco su respectiva relación con la variación del WTI. Claro, hay una fórmula que establece el gobierno para ir manejándose, en el caso de la Extra y la Eco País de 85 octanos, en una franja, 5% máximo hacia arriba, 10% máximo hacia abajo. La Super es otro cuento porque esa puede subir y bajar de acuerdo al precio internacional del petróleo, salvo lo que los distribuidores así lo consideren, dan un plus adicional, entonces pueden vender un poco más alto el precio de la gasolina Super y quien consume esa gasolina pues está dispuesto y tiene que pagar ese precio. En el caso de la Extra y la Eco País, no hace sentido
que el precio internacional del combustible, del petróleo, suba y en un porcentaje, y la Extra y la Ecopaís suban en un porcentaje superior al doble. Exactamente, exactamente. Aquí es importante señalar un tema que diferencia a la super de las otras gasolinas. La super está liberalizada, es el único producto que verdaderamente está liberalizado en el Ecuador. Es decir, el precio lo pone el mercado, como es en el resto de países y como deberían ser todos los combustibles comercializados en el Ecuador. Entonces, resulta que en junio 28 se lanza el decreto presidencial y se sube 26 centavos el precio a las gasolinas Extra y Ecopaís de 85 octanos. Y en teoría se encontraba ya en precios internacionales. Pero no fue así, porque ese mismo día, ese 28 de junio, el costo del subsidio de la gasolina Extra estaba en 28 centavos, datos de Petroecuador, ¿no? Y el costo del subsidio de la Eco 85 estaba en 42 centavos por galón. Entonces, en ningún momento estábamos ni siquiera alcanzando el precio sin subsidio y mucho menos los precios internacionales. Tenemos problemas de transparencia ciertamente en este caso también. Definitivamente. Luego se subieron 2 centavos más y luego 1.3 centavos más y se llega a 30.3 centavos de eliminación de subsidios. Pero en septiembre, ¿no?, se bajan 18 centavos. El precio prácticamente echando por tierra lo que se había ganado. Entonces, definitivamente las gasolinas de 85 octanos no están liberalizadas y definitivamente no están en precios internacionales. Quiero invitarle, Ivo, a usted y a los amigos que nos siguen diariamente a través de las plataformas digitales de Ecuador en Vivo, a repasar un video que hizo el Departamento de Producción de Ecuador en Vivo sobre esta evolución en los precios de los combustibles. Vamos a verlo ahora mismo. Desde el pasado 28 de junio el gobierno aplica un nuevo esquema de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís, según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 308 emitido el pasado 26 de junio. La medida arrancó con un primer salto de 26 centavos en el precio de estos dos combustibles, a partir de lo cual se ha establecido un mecanismo de franja de precios que no permite un incremento del costo por sobre el 5% y que tampoco puede reducirse a más del 10% mensual. Con la nueva modalidad, los precios de la gasolina Extra y Ecopaís tienen variaciones mensuales. En junio aumentó 26 centavos, pasando de $2.46 a $2.72 por cada galón. Esta tendencia alcista se mantuvo en julio, agosto y septiembre, mientras que en octubre y noviembre bajó alrededor de 20 centavos, para nuevamente subir a partir del 12 de noviembre hasta el 11 de diciembre, en que nuevamente serán revisados los precios. En este mismo periodo, la gasolina Super registra variaciones en el precio, pasando de $2.24 en junio a $3.49 por galón a la fecha. Los nuevos precios de las diferentes gasolinas se mantendrán hasta el próximo 11 de diciembre. Bien, ahí tienen ustedes un recuento histórico desde que se emitió el decreto en el gobierno del presidente Daniel Noboa en lo que se refiere a la gasolina Extra y Ecopaís. ¿A qué puede responder, digamos, no sé cómo calificarlo, una aplicación antitécnica de la fórmula que el propio gobierno ha aprobado? Porque es evidente que no hay una coherencia entre el precio del crudo, el incremento del precio de la Extra y la Ecopaís y el decremento de crecimiento del precio del galón de la Super. Bueno, nosotros definitivamente no entendemos no solamente lo de este mes, sino de los meses anteriores, porque no hace ningún sentido, ¿no?, este manejo absolutamente dispar entre el ajuste del precio de las gasolinas de 85 octanos y la Super. Eso definitivamente tiene que explicarlo Petroecuador. Aquí es muy importante mencionar que nosotros estamos muy atentos a todas estas variaciones, pues hemos mencionado desde conocimiento público el sector nuestro, las estaciones de servicio, tenemos congelado nuestro margen
desde hace 21 años en centavos. No es como un porcentaje del precio de venta como en cualquier otro país o como cualquier otro producto en todo el planeta. No ganan por porcentaje, sino con un valor específico. Exactamente, desde el 2003. Ese valor específico, en el caso nuestro, por ejemplo, en la Extra, son 16 centavos por galón a compartir con la comercializadora y con el transportista. No, si yo digo 16 centavos, no sabemos si es poco o mucho. Como parámetro de referencia, para entender mejor, en Colombia ese mismo margen, convirtiendo la moneda local a dólares, es de 33 a 35 centavos por galón, es decir, más del doble de lo que nosotros tenemos. Y en el Perú son 28 centavos por galón, igual, casi el doble, con el agravante de que en nuestro país el sueldo básico sectorial es 466 dólares para un islero. Y allá es mucho menor. En Colombia es 300 dólares y en el Perú es 260. En resumen, la mitad de ingresos y casi el doble de gastos, a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno. Entonces, y esto simplemente lo traigo muy rápido a colación porque hay que entender todo el contexto. El año anterior se contrata a técnicos del Banco Mundial para que hagan un estudio y determinan, contratados por el Estado, por cierto, que el ajuste mínimo para nuestro sector, para que sigamos operando, porque hay 600 de las 1.200 estaciones que hay en el país trabajando a punto de equilibrio y hacia abajo. Entonces eran 6 centavos por galón que se nos dijo que vendrían cuando ya se aplique la focalización, ¿no? Es decir, que se vayan eliminando los subsidios. Pues esto ya ocurrió. Entonces nuestra pregunta es, si en junio 26 se suben 26 centavos, ¿no? ¿Qué les costaba compartir 2 de esos 26 centavos? Ya que eso no afectaba a las arcas estatales, eso venía del consumidor, porque es el que está pagando 26 centavos más de arranque, pero no lo hicieron. De la misma manera, cuando en septiembre, para ver el caso contrario, cuando baja el precio, bajan 18 centavos al consumidor, ¿qué les costaba darnos 2? Es decir, bájenle 16 al consumidor, dennos a nosotros otros 2 centavos, ya serían 4, ya estábamos muy cerca de los 6 centavos que decía el Banco Mundial. Eso es lo que ustedes demandan, 6 centavos más por comercialización. Eso es lo que dice el Banco Mundial para sobrevivir, pero ni de lejos, Freddy, estamos en la misma situación que teníamos en el 2003, cuando el margen porcentual estaba en el orden del 15.3% sobre el precio de venta. Porcentualmente, ¿cuánto significa ahora los 16 centavos? 5%. Bruto. 5% bruto a compartir con la comercializadora y el transportista. Aquí viene otro tema muy importante. Se toma la decisión demagógica, ¿no? De vender el producto en el mismo precio en todo el país, como que no hubiera costo de transporte. Si nosotros nos vamos a un país vecino como Colombia, un precio tiene el combustible en Antioquia, otro en Cúcuta, otro en Nariño, allá tienen departamentos en lugar de provincias, obviamente dependiendo qué tan lejos están de los centros de distribución. Las refinerías y centros de distribución, claro. Exactamente, aquí no. Entonces no es lo mismo vender un galón de combustible en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, ¿sí? O Beaterio en Quito, ¿no? Que venderlo en Napo o en Ibarra, Tulcán o en Manabí, que se termina pagando entre 3 y 7 centavos por galón, que le representa al distribuidor entre 60 y 150 mil dólares al año de transporte, destruyendo su utilidad. O sea, el costo de transporte no lo está asumiendo el Estado, sino los distribuidores que comparten con los transportistas. Exactamente, y se convierte en un subsidio que el distribuidor asume en beneficio del consumidor. Entonces, otro pedido nuestro es que se transparente esto, y tampoco es un desplome, que nos permitan poner en la factura el costo del transporte. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Cuando una persona va a tanquear hoy día y le dice, en promedio ponen 10 galones porque siempre queda algo en el tanque, ¿no? Así es. Entonces dice, tanquéeme, le entran 10 galones. ¿Cuánto va a pagar? Va a pagar 26 dólares con 70, 2.67 por 10. Si le incluimos el costo del transporte, que en promedio son 3 centavos por galón, promedio país, estamos hablando de 3 centavos por 10 galones, son 30 centavos más. Entonces nosotros preguntamos, ¿es un desplome para el consumidor en lugar de pagar 26 dólares con 70, pagar 27 dólares? No es un desplome. Pero para el distribuidor es la diferencia entre la vida y la muerte de su negocio, para aquel que está alejado de los centros de distribución. Claro, es que el tema es demasiado complejo, ¿no? Iniciamos analizando
la aplicación de la fórmula que el propio gobierno estableció para fijar los precios de los combustibles. Digo fijar porque no están liberalizados, al menos la Eco País y la Extra, como se la denominó en su momento cuando se creó la Eco. No así el caso de la Super, pero otra arista de este problema es precisamente los márgenes de comercialización que tienen las distribuidoras de combustible que no han sido revisados. El problema es por demás complejo y a esto sumémosle el análisis de la crisis energética que ha obligado el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica. ¿Cuánto ha afectado esto a la demanda, ingeniero Rosero? Por supuesto, aquí hay que identificar tres segmentos diferentes. El primer segmento son todos los generadores pequeños que tienen hasta 10 kVA, o sea, 10.000 vatios. Las tiendas de la esquina, sí, los negocios que dan a la calle. Exactamente, ferreterías, farmacias, tiendas de plásticos. Usan generadores de hasta 10 kVA que funcionan a gasolina. Esta demanda incremental para el uso de autogeneración hemos estimado en las ciudades grandes alrededor de 100 galones por estación diarios, que no representa ningún problema de abastecimiento. Ya, nos vamos a referir a eso también. De acuerdo. El segundo segmento son los generadores más grandes que ya son a diésel, que tienen 30 kVA y pueden tener hasta 1000 kVA, que funcionan en las industrias, hoteles. Eso ya es de uso industrial. Un uso más industrial, ajá, que tiene una demanda mayor, ¿no? Pero no es tan significativo comparativamente hablando con el tercer segmento. El tercer segmento es el diésel destinado a las termoeléctricas, que para tener una referencia... Tenemos un cuadro ahí, podemos aprovechar que usted mismo nos envió ese cuadro para sobre esa imagen pues ir comentando el cuadro del diésel eléctrico o diésel eléctrico, como se lo quiera llamar. Vamos ahí. Claro. Primero, el incremento se puede ver del diésel 2 eléctrico, que es el que se usa más que el diésel premium eléctrico, ha tenido, comparando el periodo enero-septiembre de 2023 versus enero-septiembre de 2024, que hablábamos de 1.071.000 barriles, en enero-septiembre de 2024 sube a 1.517.000 barriles, es decir, un incremento del 41.7% en el diésel destinado a las eléctricas. Increíble. Esto, como porcentaje del total del diésel en el país, que está en otro cuadro, no sé si estaba adelante. En el de más abajo, sí, pero no lo tenemos, lo reportamos a ese. No hay problema. El 2023, el diésel destinado a las eléctricas representaba un 14.4% del total del diésel, ¿no? Y hoy subimos al 20%. Entonces es un incremento sustancial de 5.5% como porcentaje Ese es el total. que utilizan las plantas termoeléctricas. Exactamente. ¿Y acaso la barcaza que se le contrató sus servicios? ¿O esa tiene otra fuente de combustible? Probablemente sea el mismo tipo de combustible o podría ser fuel oil. No lo tenemos nosotros, no tenemos esa información. Pero si nosotros comparamos, por ejemplo, agosto del 2024 versus agosto del 2023, el incremento del diésel destinado a las termoeléctricas fue, comparando mes con mes, del 143%. Y en septiembre 2024 versus 2023 fue del 42%. Eso demuestra la grave crisis hídrica, ¿no? Hidroeléctrica que estamos viviendo este año versus el año anterior, obviamente es mayor. Y hay que anotar algo además, Ivo, el hecho de que el diésel, el precio internacional del diésel es muy superior al de la gasolina. Exactamente. Recordemos que el diésel nuestro sigue en un dólar 1.797, ¿no? Y eso porque subió el IVA. Y eso está así años, no ha habido ninguna reducción de subsidios porque obviamente los gobiernos tienen miedo ahí de un impacto social o un efecto inflacionario, ¿no? Pero también debe decirse, hay que decir la verdad, ¿no? Solamente Venezuela, Ecuador y algo Bolivia somos los únicos países que tenemos subsidio a los combustibles. Países con corte absolutamente socialista como México, Brasil, Perú, Colombia ya no tienen subsidio a los combustibles porque se dieron cuenta que el subsidio nunca va al más necesitado. Claro, es ¿no? indiscriminado. Es definitivamente una falacia. Ahora, con respecto a la demanda incremental del diésel, bueno, aquí nosotros hemos tenido muy serios problemas y también en gasolinas porque
se dice, sale, ¿no?, Petroecuador a decir que con un comunicado oficial hay suficiente combustible para abastecer la demanda nacional, ¿no? Pero sí, es verdad, pero en Pascuales, pues. Claro, ahí tenemos un recorte de la prensa, vamos a ponerlo ahora mismo, uno de los últimos cargamentos de combustible que llegó a nuestro país. Ahí tienen ustedes, la estación Tres Bocas recibió un buque de 40,000 toneladas métricas con 225,000 barriles de combustible para atender la demanda nacional. Ya, entonces, ese es el tipo de mensajes que realmente a veces dan vergüenza ajena, ¿no? 225,000 barriles por 42 galones por barril son 10 millones de galones. Ya le alcanza para mediodía. ¿Cuál es la demanda diaria que tenemos? La demanda anual, ¿no?, son 2.200 millones de galones al año, ¿no? Y más o menos estamos hablando de unos 12, 14 millones de galones diarios, ¿no? Claro que sí, es Entonces, muy alta la demanda. ¿Y qué pasa con el abastecimiento entonces? Entonces se han dado muchos problemas. Por ejemplo, a todo el austro los obligaron a Cuenca a ir a abastecerse las estaciones de servicio en Guayaquil, en Pascuales, ¿no? Una vuelta de 500 kilómetros más o menos, ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Claro. Entonces, lo mismo pasó todo el mes de octubre con Riobamba, ¿no? Primero les mandaron a abastecerse en Pascuales, luego en el Beaterio en Quito, ¿no?, cuando ellos tienen su propio centro de distribución, al igual que Cuenca. Lo mismo pasó con Ambato. A inicios de mes hubo un problema en el Beaterio en Quito, que en lugar de despachar a las 6 de la mañana, como es normal, empezaron a la 1 de la tarde, ¿no? Y simultáneamente pasó lo mismo en Ambato y Santo Domingo. Se armó una cola interminable de tanqueros. Interminable, y muchos tanqueros que hacen 2 viajes ya no alcanzaron a hacer el segundo viaje, y eso puso presión en muchas estaciones de servicio de acá del norte y se quedaron varias horas sin combustible. ¿Y a qué se atribuye esto, Ivo, usted que conoce la industria del combustible? Bueno, verbalmente, nos dijeron verbalmente que supuestamente había un pinchazo, ¿no? Pero... O sea, le rompieron al tubito, al poliducto por donde pasa el combustible a las diferentes regiones del país. Ese es un problema muy grave. Estaban determinados como 365 pinchazos en lo que va del año, ¿no?, en 2024. Hay mafias organizadas para esto. Pero realmente es un poco difícil creer esa explicación, porque Santo Domingo se mantuvo 15 días más, ¿no? Sus estaciones de servicio les obligaron a abastecerse en Guayaquil, cuando tienen su propio centro de distribución. Lo mismo pasó en Quevedo, en Tandapi. Durante 15 días no les permitían ir a abastecerse a Quito, que está mucho más cerca, pues a 100 kilómetros del Beaterio, o a Esmeraldas, que está a 180 kilómetros. Les obligaron a irse a Guayaquil. Entonces no dan ninguna explicación. En cuanto a Riobamba, dijeron que era un buque que tuvo problemas en el puerto de Zarpada, pero un buque no se demora un mes. Y hasta hoy día, estando en noviembre, casi mediados de noviembre, el 80% se abastece en Riobamba, ¿no?, en su propio centro de distribución, y el 20% tienen que ir a otros lados. Esto no solamente que pone en riesgo a los conductores que hacen viajes de 10 horas hasta Pascuales, esperan 12 horas de cola para cargar porque hay un encolamiento terrible, y luego el viaje de regreso. Entonces es muy peligroso para el conductor, expuestos a asaltos, etcétera, y una pérdida gigantesca para nuestro sector, claro, porque se paga hasta 10 centavos por galón transportado, lo que es más de lo que nos queda como rentabilidad después de los gastos. Y eso debería asumir Petroecuador, porque la falla es de Petroecuador, pero nos trasladan a nosotros. Ahora, si no responde este desabastecimiento temporal localizado en algunas provincias al argumento verbal del gobierno de que se han hecho más huequitos en el poliducto de lo normal, se ha retrasado el buque con combustible, ¿a qué cree usted que puede estar respondiendo este desabastecimiento, al menos temporal? Bueno, definitivamente, si es que Petroecuador no hace la logística adecuada, tomando que el 73% del diésel que se consume en el país es importado, si no hace la logística en cuanto a importación y almacenamiento, se van a seguir dando estos problemas que ya se dieron en octubre.
¿no? Y el que asume todo ese costo incremental de transportación somos nosotros, y va a haber problemas no tan graves como sucedieron el año anterior, ¿no? Que el Austro se quedó una semana sin combustible, pero van a darse problemas por horas y nadie nos puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Y esto se suma a la crisis eléctrica, porque si nos quedamos sin combustible, sin luz, queremos autogenerar con combustible fósil, que es lo más fácil y lo que está a la mano, nos quedamos a oscuras. Claro, claro, es sumamente grave, hay un riesgo implícito, y nosotros sí pensamos que Petroecuador debe ser más transparente en sus comunicaciones, no sacar la foto de un barco que llegó, que sirve para probablemente el abastecimiento de un día a nivel nacional, pues. Eso no puede aceptarse, ¿no? Entonces, a esto se suma la presión, que tampoco ha sido aclarada, de la refinería de Esmeraldas, que se paralizó durante 65 días. No sabemos si ese periodo ya se cumplió. Un paro técnico, dijeron, ¿no? Exactamente, y no hay ninguna información al respecto. Entonces, obviamente, si es que la refinería de Esmeraldas no está produciendo, hay que importar más, y probablemente esa es la causa por la que ha habido estos problemas de desabastecimiento puntuales o por horas, ya que la logística debe ser mucho más fuerte. Claro, y ojo que cuando compramos más cantidad de combustible afuera, sin contar con la producción nacional, el subsidio que tenemos todavía en la gasolina extra y Ecopaís se sube. Y eso son cuentas que vamos a pagar todos los ecuatorianos, porque si bien subsidia el Estado somos todos los ecuatorianos. Un tema muy complejo de entender, la exhibición de cifras le hace también más complejo, pero si nos concentramos un poquito en la explicación, vamos a entender realmente lo que está pasando. Volvemos a acusar una falta de transparencia del gobierno hacia los ecuatorianos y hacia los sectores de los distribuidores, por ejemplo, que trabajan diariamente en la industria del combustible, y este es un llamado para que tengamos mayor transparencia, que el gobierno comunique oportuna y claramente las cosas que están pasando en el país. No podemos seguir así. Queremos agradecerle al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Combustible, por darnos esta explicación, intentando hacerlo más comprensible posible. Ivo Rosero, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, Freddy. Solamente me permito un minuto para cerrar. Nosotros tuvimos el 3 de octubre, por fin nos recibió el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y el saliente ministro del gobierno, Arturo Félix. Vieron nuestras cifras, bueno, y por fin, bueno, nos dieron la razón y nos dijeron que iban a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema financiero. Y ha pasado un mes y medio y no hay nada. Pues sí, solicitarles públicamente que se tome acción respecto a ese ofrecimiento de la hoja de ruta, porque el sector ya no lo resiste. Con eso nos quedamos, amigos. A ustedes queremos agradecerles especialmente por hacer cada vez más creciente esta comunidad de ciudadanos que a través de los canales digitales de Ecuador en Vivo siguen recibiendo nuestros contenidos que buscan enfocar los temas que más les preocupan a los ecuatorianos. Por supuesto que sí. Gracias por suscribirse, darnos like, activar la campanita para que todo nuevo contenido de Ecuador en Vivo llegue oportunamente hasta sus dispositivos. Gracias, amigos, nuevamente por su atención, y hasta la próxima entrevista.